Hola, en este video vamos a resolver uno de los ejercicios que están propuestos en el aula virtual para esta semana. En el primer caso tenemos una pequeña base de datos de empleados donde de cada empleado tenemos algunos datos de los cuales vamos a extraer información. La información que se nos solicita en el primer caso es la cantidad de empleados sin hijos. Si nosotros observamos la base de datos, tenemos un campo donde figuran la cantidad de hijos de cada empleado, y aquellos que no tienen hijos, la celda correspondiente se encuentra en blanco. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar para la realización, para encontrar la información solicitada, es la fórmula contar punto blanco. Esta fórmula cuenta las celdas que se encuentran en blanco en un determinado rango. Así que escribimos contar igual contar punto blanco, abrimos paréntesis, definimos el rango donde queremos contar, cerramos paréntesis, confirmamos con enter y nos arroja 3 como resultado. Si observamos exactamente 3. La otra consigna nos pide determinar cantidad de empleados con hijos. Vale decir, en la misma columna vamos a contar cuáles son aquellos empleados que figuran en los que figura la cantidad de hijos con datos numéricos. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula contar. Recuerden ustedes que la fórmula contar cuenta en un determinado rango de celdas datos numéricos. Confirmamos con enter y tenemos cantidad de empleados con hijos 4. Cantidad de empleados del sector marketing. Tenemos aquí el campo sector. En este caso, los datos están expresados de manera alfanumérica, pero además deben coincidir con un determinado criterio. Si el empleado corresponde al sector marketing, lo contamos, si no. Entonces vamos a utilizar la fórmula contar punto sí. Abrimos paréntesis, definimos el rango, punto y coma, ponemos el criterio, entre comillas, MKT, comillas, cerramos paréntesis, confirmamos con enter y tenemos 3 empleados que corresponden al sector marketing. Cantidad de empleados con sueldos superiores a 1000 pesos. Los sueldos están expresados en este campo, y como se trata de contar datos que corresponden o que se corresponden con un determinado criterio, la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula contar sí. Igual contar punto sí, abrimos paréntesis, establecemos el rango de celda donde queremos contar, punto y coma, y ahora vamos a establecer la condición. En este caso la condición es que el valor sea mayor que 1000. Así que abrimos comillas, ponemos el signo mayor, 1000, cerramos comillas, cerramos paréntesis, la fórmula está completa, confirmamos con enter. Antes de confirmar, vamos a observar, se trata en este caso de una fórmula lógica. De igual modo, podríamos haber utilizado menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Siempre las fórmulas lógicas van expresadas entre comillas. Confirmamos con enter y tenemos que los sueldos mayores que 1000 pesos son 5. Si nosotros analizamos la base de datos, en este caso al ser una base de datos pequeña, podemos confirmar que el resultado es certero. 1, 2, 3, 4, 5 datos por encima de 1000. Vamos a observar también que tanto esta fórmula como cualquiera de las otras fórmulas son fórmulas dinámicas.
Al finalizar la resolución del ejercicio vamos a observar que modificando datos los resultados se modifican. Nos pide también determinar el total de los sueldos. Se refiere aquí a la cantidad de sueldos pagados y no a la cantidad de dinero abonado. En este caso, como se trata de contar cantidad de celdas con datos numéricos, vamos a utilizar la fórmula contar. Abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de celda donde queremos contar, confirmamos con Enter y la cantidad de sueldos pagados son 7. Total de sueldos. Muy bien, para visualizar que las fórmulas son dinámicas, vamos a, por ejemplo, cargar un hijo al señor Martínez Sebastián. En este caso la cantidad de empleados sin hijos que tenemos son 3 y la cantidad de empleados con hijos son 4. Si el señor Martínez Sebastián le nace un hijo, cuando lo cargamos observamos que las cantidades se modifican. Vamos a suponer que en determinado momento de la historia el señor Pérez Daniel pasa a formar parte del sector marketing. Teníamos 3 empleados en el sector marketing, al confirmar ahora tenemos 4. Si nosotros al señor Carlos Suárez le aumentamos el sueldo a 1.100 pesos, ahora la cantidad de empleados que tienen sueldos superiores a 1.000 pesos son 6 cuando antes eran 5. De esta manera observamos que las fórmulas contar son totalmente dinámicas y cuentan permanentemente.